soy Eduardo Pérez Bordalejo. Yo soy Dana Basso. Y bueno, somos actores, trabajamos en la obra Muñeca, punto y coma, que no se escondió sin broma. Que es una obra que estamos haciendo en Patio de Actores los domingos a las 18 horas. Bueno, esta es una obra que es una ficción que se hace a partir de un caso real de una chica llamada María Laura Solís, que es una mujer Rokitansky. El síndrome de Rokitansky es un síndrome que tiene una mujer cada 5.000 y que, digamos, lo que es el síndrome es hay un problema de malformación congénita que tiene que ver con el aparato reproductor. Las mujeres Rokitansky no tienen útero, no tienen cavidad vaginal o la tienen incompleta la cavidad vaginal. En algunos casos específicos hay una malformación congénita en alguna de sus extremidades, en este caso, en el caso de María Laura, es en el brazo derecho. Y un poco la idea de la obra es no solamente contar el hecho, sino ver cómo son los vínculos familiares, cómo es la mirada de la familia, cómo es la mirada de la afuera, cómo es la mirada de María misma sobre su propio cuerpo. Así que bueno, nosotros, o los directores, Flor Laval y Lucas Suriano, se contactaron con María a partir de una nota que leyeron en el Diario de la Nación en plena pandemia, y les llamó la atención lo que contaban en la nota. Entonces se comunicaron con ella, le propusieron, le pidieron permiso, propusieron hacer una ficción a partir de lo que ella había vivido, y por suerte ella, ella aceptó y participó un poco en la elaboración, contando un poco su historia, y a partir de ahí empezamos a construir una ficción, pero disparado por el relato que hacía ella de su propia vida. Sí, también pensaba, cuando decías sobre su cuerpo, pensaba también que no solo sobre su cuerpo, sino sobre su realidad, ¿no? Y de cómo ella ve lo que le sucede con sus hermanos, con su familia, con sus padres y con su afuera, ¿no? Creo que como cualquier persona, en realidad, todos nos preguntamos qué es la normalidad, y especialmente nosotros como actores, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es ser normal? Y es una de las preguntas más fuertes de la obra, ¿no? ¿Qué es ser normal? A mí me parece que un punto fuerte de la obra tiene que ver con que se parte de un caso muy específico, muy particular, pero lo que sucede en la obra es universal. Cualquier persona que va a ver la obra siente que reconoce lo que está pasando, porque no importa cuál sea el caso específico. Hay cosas que tienen que ver con lo que no se dice, tiene que ver con lo que había dicho antes de la mirada, tiene que ver con el lugar, con los roles que cada uno tomamos en nuestras propias familias. Hay algo que se reconoce porque es universal, que pasa en todas las familias o en muchas familias, y me parece que eso es un punto interesante, porque es lo que te compromete con lo que está pasando. No es algo, qué terrible, es un caso raro, mirá, Claro. Pobre María, sino que lo que está mostrando nos resuena a nosotros como actores y a los espectadores, porque es algo que de alguna forma vivimos o hemos visto. Bueno, la obra se iba a llamar Muñeca. Después nos enteramos que hay una cuestión de derecho con respecto a Muñeca, entonces se le terminó agregando punto y coma, que no se escondió sin broma, que yo creo que es una frase que remite al juego de las escondidas. En la obra jugamos a las escondidas, que tiene que ver con el hecho de esconderse, con el hecho la obra trabaja mucho sobre lo que no se dice y sobre lo que se esconde. Entonces el nombre, creo que funciona bien, esa frase funciona bien como representación de lo que sucede en la obra. Bueno, en realidad eso es justamente una de las cosas que dice el padre en un momento, es que ella no es una muñeca, no la podés poner y sacar y hacer lo que vos quieras con ella, ¿no? A veces los padres también, ahora empiezo a defender a la madre. Muy bien.
a veces los padres, bueno, no vienen con libro, los hijos, no vienen con manual. Y bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Y a veces, muchas veces en general, uno se equivoca, uno piensa que es mejor para ellos y no, a veces no es lo mejor. Aparte tenemos una muñeca en escena que es la séptima actriz, digamos, como no forma parte de la troupe, que tiene una presencia muy importante porque primero es la muñeca de María, con la que ella juega, con la que ella pone en acción lo que sufre, digamos, algo que es bastante común en los chicos. Es la muñeca de confianza de la que habla, que también está rota. Entonces hay un juego, digamos, donde hay una representación, por suerte, digamos, no es tan evidente que María es la muñeca, pero hay un juego que tiene que ver con eso y que permite también construir un imaginario. En realidad el proyecto, cuando nos contactamos con María, estábamos en medio de la pandemia. Si no me equivoco, el primer núcleo de la obra, lo primero que se hizo, se empezó a ensayar en septiembre del 2020, que era un momento todavía complicado. Y primero nació como un work in progress, en realidad, que tenía solamente 3 personajes, era papá, mamá y María, y empezamos a tratar de trabajar a partir de los vínculos, a partir de cómo sería la relación entre estos padres, cómo sería tratar de imaginarnos cómo son estos personajes a partir de lo que María nos contaba, pero también a partir de nuestro propio imaginario, ¿no? Y después alcanzamos a hacer algunas funciones de este work in progress y veíamos que funcionaba, que era interesante, pero los directores consideraban que era necesario expandirlo un poco más, desarrollar más los vínculos, desarrollar más los personajes. Entonces ahí empezó una segunda etapa. Las actrices que hacían los personajes se fueron a otros proyectos y se incorporó gente nueva y se agregaron los hermanos de María y un muchacho que va a ser un poco la mirada de la afuera. Y a partir de ahí empezamos a trabajar siempre con una idea fundamental que traían los directores y a partir de ahí empezar a improvisar y ver qué salía. Siempre pasa que el texto, había un texto que era modificable, pero siempre en la etapa de ensayo el texto vos lo vas cambiando. Lo importante es cómo te vinculas con el otro, qué es lo que aparece, qué cosas aparecen en las relaciones, y todo eso se va incorporando a la obra. Sí, hay que decir también que los que escriben la obra son los que dirigen, ¿no? Entonces ellos, bueno, no es que tenés que estar charlando con otra persona y otra interpretación más, sino que son ellos mismos los que están modificando la obra todo el tiempo. Sí, el teatro independiente toda la vida. Yo tengo ya 40 de actriz. Yo empecé a trabajar a los 12, a hacer teatro, y el teatro independiente siempre fue independiente. Entonces uno tiene que ponérselo al hombro y es una cuestión de amor, te diría, ¿no? De amor, de alma, de pasión, de ponerse la obra o el proyecto eso al hombro, cargarlo, incorporar la gente, trabajar juntos. Es un trabajo de equipo, de dependencia y de comunión, como debe ser el teatro en realidad, ¿no? Es una comunión, es un acto, casi te diría, sin fanatismo, sagrado. Entonces uno se junta en ese lugar que se oscurece y se arma un mundo que no tiene nada que ver con el afuera, o sí, pero está como enmarcado, ¿no? Es mágico, el teatro es mágico y vivo. A mí lo que me encanta del teatro es eso, que está vivo. El teatro independiente se sostiene gracias a la gente que viene, la gente que se lo cuenta los unos a los otros, y por suerte, y cada vez más, tenemos distintos tipos de subsidios, ¿no? Y becas y
y bueno, que vamos, todos aplicamos así, no sé cómo se dice, aplicar, ¿no? Sí. A las mismas cosas, y bueno, a veces ganamos unos, otras veces ganan otros. Hay festivales, ¿no? Y como que, bueno, de a poco, yo me acuerdo cuando nosotros recién empezamos, que era como, ¿viste? Ir a un festival, o que sé, era todo muy difícil. Cada vez se va haciendo como más fácil el intercambio. También las cooperativas de trabajo tienen como una fuerza muy importante, ¿no? Es como todo una cosa que ya no se estila en la sociedad globalizada, ¿no? Es como, casi te diría romántico, ¿no? Hacer teatro independiente. Pero es eso, es una fuerza de trabajo. Y eso se ve cuando uno se arma familia de repente. Vos estás trabajando y cada cooperativa es una familia, Sí. ¿no? Y cuando estás sos como... Después, nada, vas a otra cooperativa y te pasa lo mismo, Sí. ¿no? Dejás esta familia y vas a otra familia. Pero es eso, y la posibilidad de tener distintas familias, porque todos trabajamos en distintas obras, ¿no? Muy difícil de vivir del teatro independiente, ¿no? Hoy en día. Hay pocos actores que tienen la suerte de vivir de ser actores. Así que bueno, él es docente, yo soy docente, y cada uno tiene algún otro currito, si hablamos en español, de España, como para poder salir adelante, ¿no? Pero es eso, creo que el acto de la comunión es lo más importante. Sí, yo creo que en un mundo cada vez más individualizado, más individual, mejor dicho, el teatro independiente, el teatro en general y el teatro independiente en particular, es una cuestión totalmente comunitaria y te plantea un compromiso con el otro que es fantástico. Es como uno se siente que no está solo y se siente de verdad, porque cuando estás en escena es muy importante poder saber que hay alguien que te está sosteniendo. Aún cuando estás solo, tenés un montón de gente, tenés un equipo. Digamos, el teatro es algo que para que funcione bien, todos tienen que estar haciendo lo suyo y todos tienen que estar apoyándose. Desde el que pone las luces, el que actúa, el director que está ahí para acompañarte y para marcarte cosas. Los asistentes, hasta el boletero. Todo. Para que funcione es una actividad totalmente comunitaria y hace falta que todos estemos en sintonía. Cuando eso sucede es un placer. Y es un poco lo que nos sostiene. O sea, claramente no hacemos esto por dinero. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque es un espacio de expresividad y de trabajo comunitario que a mí particularmente me completa. Sí, tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con la pasión. Hay gente que pone la pasión en los médicos, los residentes, ahora que están desesperados porque, ahora recién empiezan a poder tener un poco de guita para vivir, pero es pasión. Si vos trabajás, nosotros ¿cuántas horas ponemos? Sí. De ensayo que nadie te paga, de viáticos, de qué sé yo, montones de horas de todo, que significa dinero y también tiempo, ¿no? Sí. Tiempo hombre, mujer. Sí, energía. Energía. Pero no, en ningún momento nosotros nos plantearíamos decir, mirá, no, hay algo que nos convoca, que es poder contar una historia, que podés comunicar. Un teatro es comunicación. El teatro es vínculo con el público. Entonces, poder generar ese vínculo es algo que tiene algo de sagrado. Por eso la obra de teatro siempre intenta conmover de alguna forma, modificar, plantear algo nuevo al espectador. Que también tiene que ver con que no te guste, ¿eh? No es que siempre te tiene que gustar, sino que a veces te incomoda. Creo que la peor crítica que te puede llegar a hacer es que a mí no me pasó nada. Claro, eso sería tremendo. No te pasa nada. Algo te pasó. Si te pasa algo está bien. Sí, ¿no? Sí. O aunque no, pensándolo ahora, si no te pasa nada también, porque por algo no te pasó nada, claro. ¿No? O sea, creo que el teatro es lo mejor que hay. Bueno, yo soy Papá Rubén, soy el padre de esta familia. Y ella es mamá. Yo soy la madre. Sí. En realidad los personajes de los padres
tienen una importancia grande porque, bueno, son un poco los portadores de la mirada oficial, digamos, de la familia. Yo creo que el padre es un padre más cercano a María, más contenedor, pero más, no sé cómo decirlo, no sé si responsable o como que tiene el lugar más fácil en algún punto, ¿no? Es el lugar, la madre en ese sentido, bueno, ya va a hablar más de ella, pero es más duro como personaje, pero es la que lleva, digamos, las riendas de la familia, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo que eso significa, ¿no? Es un poco la que impone las ideas, que impone, digamos, el funcionamiento de la familia, pero también es la que sostiene. Y el padre es mucho más amable, mucho más cercano, mucho más contenedor, pero también se apoya mucho en que está la madre ahí sosteniendo, ¿no? Casi en algún punto hasta un hijo más. En algún punto. Mi personaje es Ana, es la madre de estos 3 chiquitos. Es médica. A mí me costó bastante entender su manera de pensar, ¿no? Yo vengo de padres médicos, yo misma hice una carrera que tiene que ver con la medicina, y me costó entenderla, ¿no? O sea, desde cómo, sigo tratando en realidad, cómo hace para negar tanto, ¿no? Negar y querer ir para un solo lado, ¿no? Lo encontré como ese pensamiento, yo no soy religiosa para nada, pero encontré como en esa, de hecho lo traje yo en las improvisaciones, la cuestión religiosa, porque eso la encasillaba, digamos, en algo, y a ella como que la reconfortaba. Entonces, a partir de eso, que es como la religión, ¿no? Que es tan duro, digamos, que uno no se sale, ¿no? Ella había encontrado como su lugar por donde ir. Y ahí más o menos, digamos, la empecé a comprender, ¿no? Uno en general no juzga a los personajes que hace, sino que al revés, ¿no? Los entiende, ¿no? Creo que ella tiene una gran responsabilidad, se siente muy responsable de todos, incluso de Rubén, de su marido. Y bueno, eso es lo que decía antes, ¿no? Que los chicos no vienen con libro, entonces uno hace lo que puede. Y ella se siente muy presionada por esta cuestión de la normalidad. Y siempre está constantemente buscando que sus hijos sean normales. Por eso ninguno de los 3 es nada normal, en realidad. Como que esa presión social la marcó a ella también, ¿no? Sí, yo creo que aparte de Rubén es un personaje que se siente, creo yo, desde el lugar en que me imagino, constantemente superado por la situación. O sea, como que siempre está cansado, siempre está como queriendo irse. O sea, Rubén en todas las escenas se quiere ir. Y es como que no sabe qué hacer, ¿no? Digamos, un poco yo me siento identificado como padre por eso, porque la paternidad es cachetazo tras cachetazo, digamos. Uno piensa que va bien y no, o a veces no sabe cómo, porque bueno, los hijos son personas y tienen sus propias realidades y sus propias características, y hay como una idea de, bueno, ¿qué hago yo con esto, no? Y Rubén constantemente está en esta situación de estar desbordado, de hacer. Yo creo que hay algo que es interesante en la obra y que tienen todos los personajes, que a pesar de ser una obra muy impactante, la mirada siempre es muy amorosa, y los personajes están haciendo lo que pueden. Lo que pasa es que lo que puede a veces es poco, digamos, pero es lo que pueden. Entonces, me parece que en este sentido la obra está buena, que no hay eso que decía Dana, de no juzgar a los personajes, sino tratar de generar empatía. O sea, bueno, a ver, trato de entenderlo, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué actúa así? ¿Qué es lo que le sucede? Y esto sirve para cualquier personaje que uno construya, por lo menos de la forma que lo entiendo yo. O sea, tratar de
de comprender qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace. Y yo creo que Rubén en ese sentido es alguien que me lo imagino como alguien que no es demasiado intelectual, no es más a tierra, es más vínculo, no sé cómo, me imagino como muy pero muy varón, en el sentido del varón como lo entendemos, muy básico en ese sentido. Y que él desde ese lugar trata de construir y está bien, y tiene un compromiso con los hijos, sobre todo con María. Los otros dos hijos también corren con el problema de que tiene una hermana menor con un problema en particular, y también deben convertirse también un poco en sus padres, porque mucha parte muchos momentos de la obra nosotros no estamos presentes. Entonces es como que también los hermanos tienen que cargar también con el peso de tener que hacerse cargo de María cuando ellos también tienen sus propios problemas. Entonces el padre tiene un vínculo fuerte con María, amoroso, pero tampoco alcanza, digamos, o eso implica también, hay una parte muy puntual donde tiene que ver entre ser el padre amoroso o ser el padre cuidador, ¿no? Y bueno, no sabe qué hacer, digamos, en algún punto, ¿no? Y que es algo que a mí me pasa como padre también. Estamos haciendo funciones los domingos, 18 horas, en Patio de Actores, que está en Lerma 568, Lerma y Acevedo. Y bueno, a fin de noviembre, por este periodo, digamos, se termina a fin de noviembre, pero volveremos. El año que viene volvemos seguramente en el mismo lugar, y creo que en el mismo horario o por ahí. Sí, hay que confirmar. Así que las entradas se sacan por alternativa teatral, se reservan ahí, después se pagan en el teatro. Por el mail de Patio de Actores también se puede. También por el mail. No sabía. Mira. Siempre se aprende algo. Bueno, actúan Solana Pastorino en el papel de María, Natalia Gatto, que hace de su hermana Daniela, Diego Gallardo, que hace también del hermano, Eduardo Pérez Bordalejo, que soy yo, que hace el papá, Dana Basso, que hace de la madre, y Miguel Sorrentino, que hace de Julián. Después diseño de luces del Bianco Studios, diseño de escenografía de Ariel Bacaro, diseño de vestuario Rocío Rodríguez Planes, diseño gráfico Leandro Correa, fotografía Lucas Suriano, y después asistencia de dirección Rocío Fernández. Después hay unas voces en off que aparecen en la obra, que es Roberto Mosca, Marina Andrada, María Laura Solís, o sea, aparece ella también haciendo su propia voz, Julia Laval, Catalina Gatti y Solana Pastorino. Después tenemos en redes Martina Suriano y la producción ejecutiva Verónica Murta. Todo eso forman parte del staff que hacemos la obra. O sea, somos un montón. Sí, y por supuesto la gente de Patio de Actores que siempre están ahí y nos apoyan, y también agradecemos.